El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Ante todo, estoy muy contento de volver a estar con ustedes. En esta noche no me acompaña mi esposa y me perdonan también que estoy algo disfónico, pero creo que tengo la suficiente voz para, de todos modos, estar aquí con ustedes pasando este tiempo tan ameno en que compartimos tantos temas comunes a nuestra fe que nos edifican mutuamente y que hoy día creo que va a ser muy, muy grato para ustedes porque a pesar de que no estoy con mi esposa, de todos modos tengo un invitado y por eso ella decidió ceder su lugar a este invitado ilustre que tenemos hoy en nuestro programa con ocasión de el primer Congreso Nacional de Apologética que, como ustedes ya deben estar enterados, tendremos el próximo viernes 31 de octubre a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9 tendremos la apertura con 2 conferencias y el sábado siguiente, sábado 1 de noviembre, tendremos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde 6 conferencias más por cuenta de 3 invitados, conferencistas invitados del exterior y la cuota local que será el suscrito. Bueno, hoy cuento con Juan. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Colombia y pues estamos muy expectantes todos de lo que vas a aportarnos el próximo fin de semana. Estoy feliz de estar con ustedes en esta ocasión. Soy de origen cubano, nacido en Miami, en la Florida, pero llevo a Colombia en el corazón y la llevo en el nombre. Porque mi nombre es Juan Valdés. Ah, sí, claro, por supuesto. Donde quiera que voy me preguntan, ven acá, ¿usted es el del café colombiano? Les digo que no, pero que me gusta mucho el café colombiano. Sí, va a ser un nombre de muy difícil recordación para nosotros los colombianos. Yo creo que a Juan nadie lo olvida una vez que viene la primera vez aquí a Colombia. Nosotros lo hemos tenido en nuestra iglesia y no lo hemos olvidado desde hace unos 5 años que nos acompañó por primera vez, pero no lo olvidamos no solamente por el nombre, sino porque Juan dejó una muy buena impresión aquí, es un gran predicador, además de un gran apologista, y precisamente, Juan, te quería preguntar que nos contaras, primero que todo, así de manera sumaria y abreviada, ¿cuál es tu recorrido en el Evangelio ministerialmente? ¿En qué te encuentras? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué has hecho anteriormente? ¿Y cómo ha sido tu evolución para llegar a donde te encuentras hoy en el ministerio? Gloria a Dios. Mire, yo tuve la gran fortuna de nacer en un hogar de una madre cristiana. Mi madre me llevaba a la iglesia desde muy pequeñito, desde que tengo memoria. Recuerdo haber conocido al Señor a la edad de 12 años. Fue cuando realmente tuve una experiencia con Él, entendí y acepté el regalo de la salvación que Él me dio. Y el resto de mi vida ha sido formándome para servir al Señor. A los 15 años Dios me permitió ser un líder de jóvenes sin saber realmente lo que estaba haciendo, pero fue una linda experiencia y a través de los años Dios me ha abierto muchas puertas, me ha bendecido. Llevo 30 años de ministerio ya predicando, enseñando para la gloria del Señor. En este momento estoy con un ministerio, trabajo con un ministerio que se llama Reasons for Hope, es un ministerio americano, se llama Razones para la Esperanza. Sí. Y con Carl Kirby, un conferencista, un hombre de Dios tremendo, y enfatizamos mucho la apologética. Es un ministerio donde damos razón por la esperanza que hay en nosotros, como dice Primera de Pedro. Nos mantiene bastante ocupados, viajamos todos los Estados Unidos dando conferencias en inglés y en español, y también viajamos al exterior, y entonces pues Dios nos mantiene ocupados, pero para su reino, haciendo cosas lindas. Pero estás pastoreando también una iglesia actualmente, ¿no? Sí, también pastoreo una iglesia. Hace 30 años que estoy en esa iglesia, 32 años. Creo que la fidelidad al lugar donde Dios te ha puesto es importante.
y los últimos 15 años he sido pastor y maestro de la iglesia, no pastor principal, sino el pastor de prédica y enseñanza. Y en los últimos 3 años, pues Dios nos ha llamado al pastorado principal de la iglesia, en lo que en inglés se llama el senior pastor, el pastor principal. Y ha sido una experiencia linda también. Entonces, entre la apologética y el ministerio, pues nos mantenemos bien ocupados. Tiene bastante, y además pues es casado, tiene hijos, un par de hijos, ¿no? Un par de varones ya. Un varón y una hembra. Ah, sí, es una parejita, sí, perdón. Entonces, pues, cuéntanos, Juan, ¿en qué momento surgió en ti la inquietud por la apologética, que es algo en lo que te estás especializando? Tengo entendido que estás terminando, ya estás a punto de acabar un doctorado en el Seminario Evangélico del Sur, que es uno de los seminarios de Estados Unidos más reputados en el campo de la apologética. Correcto, la graduación, con el favor de Dios, será en enero. En enero me recibo con el doctorado en apologética. Siempre, Arturo, desde que comencé la escuela secundaria y empecé a tomar biología, me chocaba tanto la teoría de la evolución, de los orígenes. Tenía un fundamento bíblico y me chocaba el secularismo, y siempre tenía una mente muy inquisitiva, siempre he tenido muchas preguntas, y en la búsqueda de las respuestas a esas preguntas me ha fascinado el campo de la apologética, de buscar las respuestas, porque si nosotros tenemos la verdad, entonces no tenemos nada que temer. No tenemos por qué temer una pregunta, un tema, una discusión, porque la verdad siempre va a salir. Y queremos seguir esa verdad y responder a la verdad cuando la encontramos. Y eso ha sido una jornada de toda una vida, es mi pasión. Tengo la desfortuna de tener un hermano mayor que es ateo. Eso también me ha motivado mucho a prepararme para tratar con él. Y él es el mayor de 4 y yo soy el menor de 4 varones. Entonces, no importa lo que yo diga, el hermanito pequeño no va a tener la razón. Siempre. Pero me he preparado mucho con eso en mente, y trabajo mucho con la juventud. En los Estados Unidos la juventud está bajo ataque ideológico serio. Las universidades y las escuelas secundarias tienen una agenda abierta y declarada. Bueno, eso no es solamente en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos es más notorio por el contraste que hay entre la herencia cristiana de Estados Unidos con lo que hoy se está manifestando, pero yo pienso que eso es en todo el mundo, en la educación secular de las universidades, es igual en todo el mundo actualmente. Nosotros, las estadísticas en los Estados Unidos son alarmantes. Según múltiples estudios, se calcula que un promedio de 70% de los jóvenes cristianos entran a la universidad cristianos y antes de graduarse pierden su fe. El 70%, estamos mandando 7 de nuestros 10 hijos a la universidad, 3 regresan cristianos y los otros regresan o ateos o agnósticos. Es un programa, una agenda abierta, declarada, donde quieren desarraigar, desencadenar al joven de toda esa mitología de sus padres para que haya un progreso en la sociedad. Y nos afecta, a todos nos afecta. Yo no quería que eso le sucediera a mis hijos. Y por lo tanto la apologética es la llave para prepararlos a ellos, para que cuando enfrentaran esos ataques pudieran defenderse, pudieran responder, pudieran sentirse que su fe no era ciega, sino no estaban dando un salto al vacío, sino que había un fundamento racional, mucho más racional que la perspectiva opuesta que estaban escuchando. Tú has trabajado con jóvenes porque, según entiendo, también has sido capellán, también de un colegio cristiano. ¿Cómo ves la receptividad de la comunidad hispana hacia la apologética? La juventud muy receptiva, porque los jóvenes están en el frente de batalla, y cuando escuchan el tema apologética es como que uno le está dando armas nuevas que ellos pueden utilizar para defenderse, una recepción completa. Tristemente en los adultos no veo tanta receptividad, como que el adulto hispano no ve la necesidad. El adulto hispano por lo general cree en Dios, a su manera, según su religión, pero cree en Dios. Es muy raro el ateísmo en el pueblo hispano, pero ese no es el único tema que abordamos cuando abordamos la apologética.
todos hemos escuchado las preguntas, y los adultos tristemente no muestran tanto interés como la juventud. Pero eso es un problema, porque ayer justamente estuviste predicando un sermón en nuestra iglesia que se llamaba Las Tres Sillas, en el cual hablabas de la pérdida de fe que se da entre la generación de Josué hasta los israelitas que aparecen en el libro de Jueces. Josué es un libro de la conquista de la tierra prometida, y encuentra uno el siguiente libro, que es Jueces, que es una época de caos y una época de promiscuidad de toda especie, de inmoralidad en Israel que no tiene uno antecedentes y posteriormente difícilmente vuelve a encontrar. Entonces, el hecho de que los adultos no se preocupen, tú decías ayer que puede tener que ver con ese... que los adultos no logren pasar el testimonio bien a la siguiente generación, puede tener que ver con el hecho de que no se interesen en apologética. Claro. ¿Es eso correcto o...? Yo creo que hay una conexión directa. Jueces capítulo 2, en el versículo 10 dice, uno de los versículos más tristes de la palabra, que cuando murió Josué y los ancianos que le sobrevivieron, se levantó una generación que no conocía ni al Señor, ni lo que Él había hecho por Israel. ¿De quién es la responsabilidad de que una generación crezca conociendo al Señor y conociendo lo que Él ha hecho por su pueblo? De los padres, de los adultos. Si nosotros no transmitimos la herencia espiritual, la herencia de lo que Dios, quién es Dios y lo que Él ha hecho a nuestros hijos, ¿quién se la va a pasar? La escuela no se la va a pasar, la universidad no se la va a pasar, las amistades en la calle no se la van a pasar. Entonces, si nosotros no consideramos esto importante, ¿cómo le vamos a transmitir la importancia de ello a nuestros hijos? Es un vínculo directo al problema. Y es triste, pero yo creo que estamos, en cualquier momento dado, estamos a una generación de perder todo el fundamento de nuestra fe. Toda una generación la podemos perder. Y ha sucedido, como hablábamos ayer. Sí. Cruzas el Atlántico y vas a Europa, ¿y qué te vas a encontrar? De Inglaterra vino el Evangelio, movimiento misionero, el movimiento misionero y el Evangelio a los Estados Unidos. Hoy en día en Inglaterra es un país ateo. Sí. Y es el mejorcito de todos los que están allí en cuanto a la fe, porque todavía hay un mínimo porcentaje. Pero vas a Francia es 98% ateo. Sí. 98% de la España, población. que ha sido dominio del catolicismo, ¿cómo la ves? ¿Pero qué son las catedrales en España? Son todas museos. Sí, museos. Museos. Alguien decía que las iglesias en Europa estaban llenas, pero de turistas japoneses tomando fotos. Sí, es triste, pero es cierto. Sí. Entonces, eso no podemos permitir que eso pase en nuestros países, que eso no pase en el pueblo hispanoparlante, que eso no pase. Y depende de nosotros que tomemos interés por estas cosas. También los padres tienen una responsabilidad de saber responder a las preguntas y a las inquietudes de sus hijos. Les digo porque estoy de acuerdo con eso. Los profesores se están aprovechando de la falta de conocimiento de los padres como estrategia para ganar la mente de esa juventud. Mira cómo sucede. Te lo digo porque lo hicieron con mi hija y lo hicieron con mi hijo, distintos profesores en distintas universidades. Le dicen, mira, vete y pregúntale a tu mamá o a tu papá esta pregunta. Y yo predigo, yo te profetizo que no te van a contestar. No tienen respuesta. Te van a decir que ellos no saben, o te van a dar una respuesta que realmente no satisface, o te van a decir que tú nada más que tienes que creer. Y el muchacho llega a la casa, le hace la pregunta al padre o a la madre, y el profesor tenía razón. Los padres no saben responder, porque nunca se han interesado por indagar. O sea que los maestros de la universidad, dentro del pensamiento secular, dan por sentado que los cristianos no pueden dar defensa de su fe. No, es más, le apuestan a eso. Le apuestan a que ni los pastores. Les dicen, pregúntele también a su pastor. Muy triste. Pregúntale a su pastor por qué Dios permitió el mal. ¿Por qué Dios creó el mal? Si todo lo que Él creó era bueno, ¿por qué Dios creó el mal? Pregúntale a su pastor y usted va a ver que le va a hacer un cuento. Entonces, claro, no todos los pastores y no todos los padres caen en esa categoría, pero la mayoría de los que estamos mirando
están cayendo en eso, y es porque no buscan la respuesta. No buscan la respuesta, no les interesa. Están tranquilos y confiados en su fe cristiana, saben lo que creen. A esos adultos no lo va a mover nadie de su fe. Pero ¿y la próxima generación qué? A ellos sí los están moviendo, los están sacudiendo. Tenemos que tener respuesta. Pero, y ante ese panorama que tú estás describiendo, ¿tú ves alguna señal que brinde esperanza? Tu ministerio, de hecho, llama Razones para la Esperanza. ¿Ves algo que brinde esperanza para que el pueblo hispano, sobre todo, se espabile y se pellizque un poco al respecto y se comience a interesar por estos temas? Lo que provoca el interés, de nuevo, tristemente, es cuando una familia pierde un hijo. Sí. Lo pierde al ateísmo. Oiga, ahí se encendió los bombillos, las luces, y empieza la búsqueda frenética por respuestas, pero es un poco tarde. Sí. Es un poco tarde. Ya es curativo, ya no es preventivo. Ya es curativo, exacto, no es preventivo. La única esperanza que tenemos es que los pastores se interescan, tomen el interés de promover apologética en sus iglesias. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. Se pueden dar si tenemos células, pues se puede dar una enseñanza de 5 o 6 semanas en las células sobre temas apologéticos. Se puede predicar un sermón cada semestre o cada trimestre de índole apologético. Se puede promover los libros que hay muy buenos de apologética, y a través de los boletines de las iglesias, a través de los artículos, las revistas, lo que la iglesia publique, invitar, motivar a sus feligreses a buscar más de esa área. Los pastores tienen la llave para motivar al pueblo cristiano a profundizarse en ese tema de la apologética. Sí, esa es la convicción que nos llevó a organizar este primer Congreso Nacional de Apologética, cuyo nombre no es gratuito, realmente es un evento que no tiene antecedentes en el país. Yo llevo 26 años en el Evangelio y nunca he oído de ningún evento de este estilo, que esté promocionando tan de manera abierta y directa la apologética, y confiamos en que no sea el único, ¿no? El primero, pero no el último. La idea es darle una periodicidad y darle despliegue y auge a la apologética aquí en Colombia. Pero te quería hacer otra pregunta. Aquí en Colombia, no sé cómo es en Estados Unidos, pero pienso que ha sido igual, ha tenido mucho éxito una película que se llamaba, o se llama más bien porque sigue por ahí proyectándose, Dios no está muerto. ¿Tú qué piensas de esa película y de la acogida? Aquí la pasaron en teatros seculares y según entiendo tuvo una respuesta mucho mayor de la esperada. Así que eso no puede ser un poquito esperanzador, no puede brindar una luz de que las cosas pueden cambiar, de que la gente puede empezar a interesarse por estos temas. Le damos gracias a Dios por un mover que estamos observando, Arturo, de ministerios que están invirtiendo en crear películas cristianas, pero con la calidad de cualquier película de Hollywood. Y hemos visto varias películas muy buenas, Enfrentando a los Gigantes, sí. Valor, Courageous, no sé en español, pero el Reto de Valientes. El Reto de Valientes, el Fireproof sobre el matrimonio. De fuego, sí. Entonces, ahora esta película de índole apologética, Dios no está muerto, con la misma calidad, con esa excelencia de calidad, pues eso promueve a nivel cultural estos temas que no tienen cómo entrar en la cultura. No entran por la música secular de ninguna manera, no entran en la literatura secular, pero entran en el teatro secular. Y que a quién no le gusta ir a ver una película, todo el mundo le gustan las películas. Sí. Y si no la ven en el cine, la ven en el DVD cuando sale. El video lo alquilan, lo compran. Entonces creo que esa película ha tenido mucho impacto, ha despertado mucho interés, porque el héroe de la película es un joven cuya fe ha sido retada, y es el único en un aula de 60, 80 estudiantes que siente el deseo de defender su fe, la necesidad de defender su fe a un costo altísimo. Sí, cierto. Entonces, sin dañarle la película, para que aquel que la quiera ver, es muy efectivo en el mensaje que comunica esa película.
muy buena. Necesitamos más películas así. Bueno, ¿y cómo ves el contraste entre la apologética del mundo anglosajón con la del mundo hispano? ¿Cómo ves esa comparación? ¿Cómo salimos en esa comparación librados? Es bastante diferente. Es bastante diferente. Los americanos, o sea, según dicen algunos sociólogos, yo no soy tan inteligente como ellos, así que no sé si es cierto, pero dicen algunos sociólogos que Europa lleva la delantera. Lo que Europa hace, al cierto tiempo más tarde, los Estados Unidos lo hacen. Y lo que los Estados Unidos hacen, el resto de Latinoamérica sigue unos años más tarde. Yo creo que sí hay algo de cierto en eso. Hay cierta información en eso, ciertos datos que parece ser el hecho. Bueno, hemos visto el ateísmo tomó control de Europa, mientras que los Estados Unidos es un país cristiano, 75% de la población dice ser cristiano, 237 millones de cristianos, o sea, el país con más número de creyentes, por lo menos profesantes, ¿no? Profesantes del planeta. Pero sin embargo el ateísmo está creciendo a una velocidad alarmante. Y el campo de apologética más creciente o más de mayor intensidad en los Estados Unidos es el ateísmo y la ciencia, las cuestiones de la ciencia con la evolución específicamente. Pero en Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica el hispano típicamente cree en Dios. Ya le cuento, es difícil encontrar un hispano ateo. Los hispanos creen en Dios. Sí. Y eso es parte de nuestro trasfondo católico romano, ¿no? Claro. Hay que, en nuestra polémica con el catolicismo que la tenemos, creo que hay que también hacer esos reconocimientos. Claro. Mal que bien, el catolicismo nos dejó en el trasfondo una creencia en Dios que es parte ya de nuestro inconsciente colectivo. Correcto. Y a nivel popular, estoy dispuesto a apostarme que sales a la calle con un micrófono y entrevistas a 100 personas y a las 100 le preguntas si creen en la creación o en la evolución y las 100 te van a decir que nosotros no venimos del mono. Porque el hispano acepta la creación de Dios a nivel popular, ¿no? Entonces los temas que son más prominentes en los Estados Unidos son los menos prominentes en Latinoamérica. Para el público anglosajón, los temas más importantes son los menos importantes en el mundo de habla hispana. Sin embargo, hay otros temas muy necesarios, hay temas en común. El problema del mal y el sufrimiento es un problema que afecta a cualquier cultura independientemente del idioma que se hable. Son preguntas que hay que responder. La confiabilidad de la Biblia es algo que crecientemente, tanto en el mundo hispano parlante como en el mundo de habla inglesa, es un tema que está tomando mucha importancia. Entonces hay similitudes y hay diferencias. Creo que mayormente en el mundo hispanoparlante, la apologética tiene más la tendencia hacia la comparación de las religiones. O sea, es defendiendo una fe ortodoxa contra una fe liberal, con una fe ortodoxa contra una fe de otra denominación o de otra sombrilla de fe, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla con nuestro invitado, el pastor Juan Valdés, pero debemos dar por el momento curso a nuestros anunciantes, así que ya volvemos. Bueno, muy bien, continuamos aquí con nuestra charla, porque ni siquiera es una entrevista, es una charla informal, pero muy amena, con nuestro invitado, el pastor Juan Valdés. Aquí tengo ya, y los menciono, a las personas que están reportando sintonía. Tenemos a Rocío Guzmán, a Ligia Ruiz, a Luis Fernando Bustos Delgado, que le da la bienvenida, incluso al pastor Juan Valdés. Y tenemos al pastor Carlos de la Hoz de Montería, que también está reportando sintonía. Lástima que no va a poder estar con nosotros porque él no puede abandonar sus responsabilidades allí en la iglesia de Montería. César Pasos también está conectado, y Eliana Jara Cuervo, y algunos otros que también figuran aquí en la parte de arriba. Oscar Mauricio Archila, siempre fiel ahí en la audiencia. Oscar Mauricio, pues mi esposa también aquí me dice que está escuchando. Tenemos a Miriam Fa, a Gabriel Darío Posada, a Dani Cortés Velandia,
a Luz Mary Pinzón, Liliana Astrid Lesmes, que también es muy asidua siempre, Marcela Melo, igualmente Amparo Rodas, Obando, y estamos seguros que hay otros por allí también escuchándonos y que no reportan propiamente sintonía, pero ahí están, oyendo. Bueno, hay una pregunta que nos formula Eliana Jara Cuervo. Ella pregunta cómo un hombre con un bagaje conceptual y un testimonio cristiano trata con la tristeza de ver en su propia familia a personas alejadas de Cristo, y cómo hacer para no desfallecer ante esa situación. ¿Cómo yo trato con la tristeza de que mi hermano es ateo? Hay dos cosas que me mantienen bastante optimista. La primera es que mi hermano tiene la semilla, porque él no siempre fue ateo. Él iba a la iglesia con nosotros, con mi mamá desde pequeño. Él tuvo una experiencia con una persona mayor que él, que influenció mucho su manera de pensar en una época de su vida donde estaba vulnerable, y eso fue lo que lo movió hacia el ateísmo. Pero me motiva uno que tiene la semilla, y tengo la fe de que Dios puede hacer volver a florecer esa semilla. Y segundo, al mantener mi testimonio y a mantener mi oración por ellos, nosotros podemos confiar que Dios responda a la oración. Yo tengo a mi hermano en oración. Yo le pido a Dios: Señor, si yo no puedo ser la persona, porque nadie es profeta en su tierra, si yo no puedo ser la persona de influencia para que él vuelva a ti, manda a alguien, pon a alguien en el camino de él. Hace poco me dijo: oye, Juan, estoy escuchando ahí un predicador en la televisión que me parece muy interesante. Cuando me mencionó el nombre, que no lo voy a mencionar, no lo podía creer. No, ¿cómo va a ser? Pero Dios está usando a esta persona para tocarlo. No se ha convertido, pero hay una sensibilidad. Otra cosa que, al yo guardar mi testimonio y ser constante y consistente en mi caminar, es un ejemplo para él. Claro. Es un ejemplo para sus hijos, mis sobrinos. 2 de ellos conocen al Señor y sirven al Señor, y 2 de ellos... ¿Hijos de él? Hijos de él, y 2 de ellos están siguiéndolo a él, pero aún ellos, por Facebook y por el internet, y cuando los visito, tengo conversaciones muy interesantes, están muy abiertos al Evangelio por el testimonio que han visto en mí, en mi familia, en mis hijos. Entonces tenemos esperanza, por eso lo podemos sostener. Sigamos orando por nuestros seres queridos que no conocen al Señor. Que Dios los ama más a ellos que nosotros los amamos a ellos. Así es. Así que, y para Dios no hay nada imposible, Dios los puede alcanzar. Sí, eso es muy cierto. Y yo también, ya que me recuerda, yo tuve con mi propio padre. Mi padre durante mucho tiempo fue incrédulo y no era un ateo declarado, pero era un ateo práctico. Sí. Vivía como si Dios no existiera. 11 años estuve orando por él, y muchas veces me sentí que no se avanzaba. Yo decía, pero no veo avances, me parece que hay retrocesos, pero Dios sabe cómo trabaja con cada persona. Y cuando llegó el momento me di cuenta que ese tiempo no había pasado en vano, que algo Dios venía haciendo con él y que estaba esperando unas circunstancias muy propicias para traerlo a la fe. Y cuando llegó a la fe, llegó de lleno a la fe y llegó convertido completamente, y se rindió por completo a Cristo. Y eso también me impulsa. Yo tengo un amigo a quien aprecio mucho, de pronto a veces hasta me puede estar escuchando por radio, no importa, él sabe que yo oro por él y sabe que yo respeto su postura, pero él sabe que no va a impedir que yo en mis oraciones siempre lo tenga presente y anhele que llegue al Evangelio. Llevamos mucho tiempo en el trabajo, a veces con mi esposa decimos no vemos avances, pero ahí estamos, fieles siempre en la brecha, poniéndonos a favor de él, y sabemos que el Señor escucha y obrará de acuerdo a su soberana voluntad y a su soberanía, a su sabiduría. La oración que yo hago a Dios por mi hermano es: Señor, haz lo que tú tengas que hacer para alcanzarlo. Bueno, tenemos una pregunta que nos llegó por la línea abierta, así que vamos a escucharla. Aló, sí, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, Pastor Arturo, Pastor Juan Valdés, Dios le guarde, le bendiga. Habla
habla Roberto Alejandro Santo Kerguelen, un varón de Dios que hace 17 años fui rescatado por la misericordia del Señor. Yo fui acólito cuando la misa se decía en latín. Ah, no me diga. Y fui muy idólatra. Anduve con más de 200 estampas de la religiosidad tradicional universal. Y Cristo Jesús me rescató para el Evangelio de Cristo Jesús en estos últimos tiempos. Qué bueno, Roberto. ¿Y cuál es la pregunta que tienes para formularle al Pastor Juan? La pregunta es la siguiente, Pastor Arturo y hermano Pastor Juan Valdés. ¿Qué es la apologética? Es decir, porque he escuchado de la escatología, de la parte de cristocéntricos y de toda esta parte que manda la palabra del Señor, pero la apologética, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Si es para reforzar la parte profética de los profetas de nosotros en los últimos tiempos, la gloria y la honra para Cristo Jesús. Dios me tiene como profeta. Y la gloria es para el Todopoderoso. Lo que dice la palabra del Señor, que cuando el profeta ha sido apartado por el Señor y es confirmado por él, el profeta habla en el nombre del Dios de los ejércitos y el Señor lo respalda. Bueno, tienes toda la razón, Roberto. Creo que damos por sentado a veces que todos nuestros oyentes, por lo que el programa lleva tiempo, y eso lo explicamos tal vez en el primer programa, y nos parece que todos deberían saberlo, pero sí, tienes toda la razón. En este programa tenemos que aclarar de qué se trata la apologética. Voy a dejar que Juan nos explique. La apologética viene de una palabra griega que se halla en las Escrituras, en varios pasajes, que es la palabra apologeomai, que es una palabra que quiere decir defensa. Y el versículo prominente donde esa palabra aparece es en Primera de Pedro 3:15, donde dice que tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. La palabra ahí es apologeomai. Tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia, obviamente. Entonces, basado en ese versículo, hay un mandato bíblico a siempre estar preparado para tener una respuesta, para defender la razón de nuestra fe. Y ese es el campo de la apologética, es la defensa de la fe cristiana ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, ahí tienes la respuesta, Roberto. Por supuesto que esto tiene más tela donde cortar, pero creo que con eso ya te formas una idea de qué se trata. La apologética. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces, sigue ahí en contacto y estaremos ahí. Amén. Continuaremos adelante con el programa. Amén, doctor Arturo y doctor Juan Valdés. Bueno, que estés muy bien, Roberto. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pastora. Bueno, sí, a veces se le olvida a uno definir. Aquí damos por sentado que este es un programa apologético, se llama Razones para la Fe, y nosotros en la primera emisión procedimos a aclarar esto, pero a uno se le olvida que... De vez en cuando hay que aclarar la terminología. Sí, y a propósito de la pregunta de Roberto, se me ocurre otra que te quería formular. ¿Tiene alguna relación, porque eso fue parte de la pregunta de él, ¿tiene alguna relación la apologética con la escatología, o sí, la escatología que trata las profecías sobre los últimos tiempos? ¿Sí hay alguna relación o más bien...? Bueno, la relación está indirecta en el hecho de que la apologética defiende la confiabilidad de la Biblia. Entonces, no podemos hablar de los eventos futuros basado en la Biblia con alguien que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Entonces, a esa persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, o que cree que la Biblia es un libro escrito por hombres, lleno de errores y contradicciones, a esa persona hay que remover ese obstáculo primero. Hay que hacerle ver por un argumento sólido, racional, apologético, que la Biblia es confiable, 100% confiable. Una vez se remueve ese obstáculo, la escatología y demás ramas de la teología propia se pueden profundizar, ampliar, recibir. Entonces esa es la conexión indirecta que tiene con la profecía. Y tú me estás entonces ahí respondiendo otra pregunta, o comenzando a responder por lo menos otra pregunta que te quiero hacer. Según lo que dices,
parece ser que para hacer una buena labor apologética, algunos cristianos creen que deben sencillamente estudiar y leer la Biblia a fondo y saberla citar. ¿Es eso suficiente para hacer una buena labor de defensa de la fe? Sí y no. Cuando la discusión es entre creyentes, la apologética puede confiar en las Escrituras y usar las Escrituras. Pero cuando estamos interactuando o abordando el tema con impíos, muchas veces rechazan la Biblia. Entonces, apoyarte en la Biblia no tiene poder persuasivo ninguno. Te doy un ejemplo. El joven cristiano, esto le ha pasado a muchos jóvenes y he escuchado testimonios de jóvenes que le ha pasado. Llegan a la universidad, llegan a la clase de biología, por ejemplo, y el profesor dice que Dios no existe y que si hay alguien que no está de acuerdo con él, pues levante la mano. El joven cristiano que se sienta un poco confrontado con eso, levanta la mano. No, Dios sí existe. Y el profesor le pregunta: a ver, explícame cómo Dios existe, demuéstrame que Dios existe. Bueno, la palabra de Dios dice: no, un momento, no me puedes usar la Biblia, porque ese libro está lleno de errores y contradicciones. Yo no creo en ese libro. A mí con ese libro no me vas a persuadir de nada. Demuéstrame que Dios existe sin usar la Biblia. En ese momento se queda mudo, gago, no sabe qué decir. El joven sí no está preparado. Pero si está preparado puede tomar uno de los argumentos que demuestran la existencia de Dios y usarlos. Por ejemplo, el argumento del diseño. O sea, es un argumento poderoso, racional. Es bíblico, pero no depende en la Biblia. O sea, todo diseño implica un diseñador. El universo tiene un grande diseño, por lo tanto tiene que tener un grande diseñador. Y es un argumento poderoso que demuestra que Dios existe. Y entonces, si no sabemos argumentar la razón, no podemos entonces tratar con aquel que niega la base fundamental de la Biblia. Entonces, de acuerdo a eso que estás diciendo, podríamos decir que la misma relación que guarda la apologética con la escatología es la que guarda con el evangelismo o la evangelización. Claro, alguien dijo, creo que fue Norman Geisler, que dijo que la apologética es un pre-evangelismo. Hay personas, Arturo, que están listas para recibir el evangelio. Ya Dios ha tratado con ellos y están, pero abiertos. Las personas en los hospitales, las personas en las prisiones, las personas enfermas, las personas que están pasando una crisis, normalmente ponen a un lado sus dudas y preguntas y necesitan socorro. Y el evangelio es lo que necesitan. Reciben a Cristo todo, pero hay personas, especialmente las personas que todo le va bien. Normalmente la persona que tiene su carrera, su familia, su estabilidad y no cree en Dios, no es creyente. ¿Por qué va a cambiar su postura? ¿Qué necesidad tiene? Entonces, esa persona, sus dudas pasan a ser lo más importante. Y si no removemos esas dudas primero, no podemos hablarle de Cristo. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a hablarle a una persona que no cree en los milagros y decirle que acepta a Cristo como su Salvador? ¿Cómo lo va a aceptar si el Evangelio está basado en el milagro más grande de la historia, la resurrección de Jesucristo de los muertos? Y si tú no crees en los milagros, no vas a creer en ese tampoco. Entonces, primero tengo que hacerte entender, pre-evangelismo, que los milagros son posibles y son actuales y han sucedido, claro, para que entonces te abras al milagro más grande de la historia, la resurrección de Cristo. Es muy lógico el curso de pensamiento que la apologética demanda, ¿no? Por lo que me estás diciendo. O sea, es utilizar la razón de la manera correcta, hacer uso de la lógica de una manera rigurosa. Correcto. Tú estás escribiendo una tesis para el doctorado que tiene que ver con este asunto. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que expones allí. Bueno, es el pensamiento crítico y la lógica. O sea, el libro se titula, el tema se titula ¿Cómo pensar? No es en qué pensar, sino cómo pensar. Una introducción al pensamiento crítico. Nosotros tenemos que saber cómo razonar y pensar. Dios nos dio una mente, Arturo, para que la usemos. Sí. La palabra lógica no es una mala palabra. La palabra razonamiento. Logos es un nombre de Cristo, ¿no? Correcto. De donde viene lógica. Logos es el verbo. El verbo. Que habla Juan en primera. Pero hay creyentes que piensan que eso de la lógica y la razón, eso, el creyente no debe meterse en esas cosas. Pero es que
¿Cuál es el mandamiento más grande que Dios le dio al hombre? Cuando Jesucristo resume todos los mandamientos, lo resume en 2. Le dice, ¿el primero cuál es? El más importante. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y cómo vas a amar a Dios con tu mente? Sí. Amando a Dios con tu mente es pensando con claridad, entendiendo a profundidad quién es Él, cómo opera, usando la mente que Él te ha dado para su gloria. Y el creyente tiene que aprender a pensar críticamente y lógicamente. Entonces la ventaja y la desventaja que veo en el pueblo hispano, la ventaja es que tienen fe. Amén. Tenemos fe, pero la desventaja es que no es una fe razonada, sino que no han considerado nunca la necesidad de defender la fe, porque se da por sentado que todos nosotros creemos y que nuestros hijos también van a creer. Claro. Pero el problema es que cuando nuestros hijos llegan a la universidad, eso que damos por sentado en nosotros y que tal vez no nos hemos cuestionado seriamente, a ellos sí se los van a cuestionar actualmente allí. Sabemos lo que creemos, pero no sabemos por qué lo creemos. Eso algunos lo llaman fe de carbonero, ¿no? Llega a la universidad y se le pregunta al joven, ¿mentir es malo? Sí. ¿Por qué es malo mentir? Porque Dios lo prohíbe y ahí queda. Pero eso, el hecho de que Dios lo prohíba no es una explicación de por qué es malo. Es cierto. Porque la Biblia lo dice, pero es que si la Biblia si no hubiera Biblias, sigue siendo malo, ¿no? ¿Por qué es malo? No, porque hace daño. Bueno, y a veces no aparenta hacer daño. Bueno, me están diciendo, Juan, que se nos está acabando el tiempo, así que nos va a tocar despedirnos, pero no quiero hacerlo sin volverles a reiterar a todos nuestros oyentes la invitación a que nos acompañen todos este fin de semana en nuestro primer Congreso Nacional de Apologética. Va a haber boletas a la entrada, esperamos que no se agoten, pero si no se agotan, a la entrada del evento todavía estaremos vendiéndolas, aunque ojalá que las quieran antes, porque no podemos garantizar. ¿Dónde va a ser, Arturo, para las personas que no son de la iglesia? En la iglesia, en el templo de la iglesia Casa sobre la Roca, calle 102 con carrera 9ª esquina. Ahí es totalmente visible, así que todos los que quieran los esperamos. Viernes a las 6 de la tarde es la apertura y todo el sábado estaremos allí aprendiendo y deleitándonos en todas las conferencias que Juan y otros conferencistas que estarán llegando el próximo fin de semana van a estar compartiendo con nosotros. Me quedé con las ganas de preguntarte algo sobre las conferencias que ibas a tratar, pero bueno, les tocará asistir entonces al evento. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.